Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos ven y nos escuchan desde las diferentes plataformas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Ven, sígueme. Para hoy tenemos un episodio bastante interesante. Creo que para los que tienen amigos que no son miembros de la iglesia, este episodio puede ser de mucha utilidad porque ¿a quién de nosotros no nos han dicho? ¿Y ustedes qué hacen en sus templos? ¿Y por qué no Ah, todos bueno. pueden entrar a sus templos? Entonces, hoy vamos a hablar mucho de esto, de los templos, porque a Moisés se le mandó establecer un tabernáculo, un templo, ¿verdad? Entonces, no me voy a adelantar, solo quisiera recordarles siempre que nuestra intención es ayudarles con este recurso para que ustedes puedan tener un estudio personal más eficaz y fructífero, que vean nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, siempre nosotros dos con mi hermano haciéndonos responsables de todo lo que decimos y hacemos en este podcast. Y lo que decimos no necesariamente representa la postura oficial de la iglesia, aunque para ser sinceros, siempre tratamos de decir las cosas de la forma eh, que vaya más de acuerdo a las posturas de la iglesia, según lo que nosotros pensamos o creemos, según nuestros argumentos. Entonces, Maonri, bienvenido. Bienvenido también. Gracias entonces otra vez a todos los que nos escuchan, a los que están esperando los episodios siempre. Como dijo Joel, hoy toca un episodio muy interesante, muy bueno, muy compartible para poder compartir el evangelio, y a la vez interesante, ¿verdad? Entonces, siento también que es un episodio que hay que ponerle un poco de atención también, no estudiarlo a la ligera, sino dedicarle un poquito de tiempo Interés. y de interés para poder aprender y entender las cosas en la manera en que el Señor desea que las entendamos y las aprendemos y no por nuestra propia sabiduría, por decirlo así. O sea, buscar un poco del Espíritu para que nos ayude a entenderlo como debería ser. Perfecto. Entonces, para el día de hoy vamos a estudiar un poquito de Éxodo 35 al 40 y Levítico 1, 16 y 19. Em, es la semana que corresponde del 2 al 8 de mayo. Entonces, me gustaría darte el tiempo, Maonre, para que tal vez nos haces un pequeño repaso de lo que ocurrió la semana pasada y de lo que, poquito de lo que podemos hablar hoy. Sí, entonces la semana pasada vimos que nos habíamos saltado desde el capítulo 24 de Éxodo hasta el 31, o sea, habían 7 capítulos ahí de los que no se habló, pero que básicamente se juntan con lo que vamos a hablar hoy. No vamos a ir a leerlos, pero en esos capítulos, pues el Señor está dando instrucciones a Moisés de cómo hacer un tabernáculo en un templo de ese tiempo, así se llamó, de cómo iba a estar conformado las instrucciones y todo eso. Eh, es interesante la semana pasada lo que pasó cuando el Señor pues está hablando con Moisés en el monte Monte Sinaí. Sinaí. Moisés va, sube y pues la gente siempre esperaba a Moisés. Cuando Moisés subía, la gente estaba esperando a que bajara y a ver qué de nuevo traía, ¿verdad? Porque como vimos hace como 2 o 3 semanas, todos los asuntos la gente se los llevaba a Moisés. Moisés subía, le preguntaba a Jehová y bajaba con la respuesta. Ya vimos que Moisés llamó líderes de compañía, podríamos decir. Entonces ya todas esas situaciones ya no se las estaba llevando Moisés a Jehová, pero todavía subía para recibir instrucciones. Dice Amós 3:7 que el Señor no va a hacer nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces es continua la revelación. Entonces Moisés subía y regresaba con revelación y con instrucciones. En una de esas subidas, Moisés se tardó, dice, 40 días y 40 noches. Y cuando bajó, traía 2 tablas con los mandamientos. De hecho, para no decirlo mal, estábamos viendo que traían eh, ese primer juego de tablas traía las ordenanzas del santo orden de Dios, o sea, del sacerdocio de Melquisedec. Cuando él regresa, baja, encuentra que los israelitas, como se tardó mucho y estaban desesperados y pues perdieron, qué sé yo, el interés o qué sé yo, fueron con Aarón
Y Aarón los escuchó y ellos le dijeron, sabes que tu hermano ya se tardó, haznos un ídolo. Y entonces Aarón, no lo voy a juzgar, no sé cuáles fueron sus razones, pero Aarón accedió, les dijo, bueno, ¿saben qué? Pues traigan todos los aretes de oro, todas las piezas de oro de sus esposas, le dice él a los que fueron a preguntarle, y vamos a fundirlos. Hicieron el becerro de oro. Entonces cuando Moisés baja, los ve adorando el becerro de oro y entonces probablemente se enojó y tiró las planchas de piedra, ¿no? Que contenían las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec. Entonces Moisés y Jehová sabían en ese momento que la gente no estaba preparada todavía para las ordenanzas mayores o del sacerdocio de Melquisedec. Entonces Moisés sube de vuelta y el Señor le revela o le da entonces unas planchas menores, por llamarlas así, que contenían pues leyes menores administradas por el sacerdocio menor. Y, y pues hablamos de cómo los israelitas pues eran casi como los nefitas que prometían, cumplían, obedecían, luego otra vez se les olvidaba y caían a sus idolatrías y todo eso. Entonces, en el episodio de esa semana pasada, el Señor empezó a dar instrucciones de cómo se iba a construir el tabernáculo en el cual iban a realizarse ciertas ordenanzas. Para el episodio de hoy, este, vamos a aprender un poco entonces de cómo se conformó el tabernáculo, de para qué sirvió el tabernáculo, de qué podemos hacer nosotros para poder aprovechar el tabernáculo, que ahora en estos tiempos le llamamos templo, y de cómo podemos nosotros encaminar nuestra vida a la santidad, como el Señor quería que los israelitas lo hicieran, y cómo podemos ser, voy a decirlo así, hasta cierto punto, mejor de como los israelitas fueron, de que no aprovecharon que tenían al profeta del Señor ahí con ellos, que les traía las instrucciones directas y pues al final de cuentas el objetivo de Jehová era que la gente se santificara y el tabernáculo del cual vamos a hablar hoy era parte de esa santidad que él les quería dar. Entonces, un poco de eso de la semana pasada y de lo que vamos a hablar hoy. Me gusta mucho con lo que remataste ahorita en el final, porque, o sea, liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón y hacer que fueran un pueblo fructífero eran propósitos de Dios, pero no eran el objetivo de Dios. El Ujú. objetivo era hacer un pueblo, como bien dijiste, un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo de Dios. Entonces, ese siempre fue el objetivo. Y para eso, pues necesitaban lo que están a punto de hacer, pues construir un tabernáculo que iba a ayudarles en esa santificación bastante bien. Y pues lo que se hace en el tabernáculo o en el templo son convenios y esos convenios son los que nos llevan a la santidad cuando nosotros los obedecemos. Entonces, eh, parte de esos convenios, o bueno, como dice, alguien dijo por ahí una vez, todo el Evangelio de Jesucristo se basa en la expiación, todo lo demás son como cosas extras, por decirlo así, no recuerdo las palabras correctas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la expiación también y de cómo funciona en todos los aspectos de nuestra vida también. Perfecto. Entonces, para entrar de lleno a Ven, sígueme, todos los que nos ven y nos escuchen, escuchan pueden eh, abrir Ven, sígueme desde el manual o la aplicación y pueden darse cuenta que el primer punto a tratar, lo primero que el Ven, sígueme nos enseña es con respecto a cómo el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser santos como Él lo es. Y me gusta mucho porque, como bien lo decías, del Éxodo 25 al 31 contiene las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Y de Éxodo 35 al 40 ya están los esfuerzos que los israelitas hicieron por obedecer esas instrucciones, por obedecer los convenios, por decirlo así. Entonces, vamos a leer algunos versículos y vamos a tratar de entre nosotros ver los significados, lo que representan. ¿Te parece? Sí, está bien. Para todos los que nos ven y nos escuchan, este ejercicio lo pueden hacer en su casa. En el manual y en la aplicación lo van a encontrar. Son una serie de escrituras y después están los espacios en blancos con lo que representan estas escrituras. Entonces, los que nos ven en casa, háganlo porque les va a ayudar a ustedes para entender mejor el simbolismo de estas cosas. Pueden escucharlo, pueden oírlo, pero nunca va a ser el
como la manera de entenderlo, como cuando uno mismo lo lee y lo escudriña en la mente y en el corazón. Entonces, háganlo ustedes en sus casas. ¿Querés Bueno, empezar con alguno? pues podemos leer en Éxodo 40, versículos 20 y 21, uno de los objetos de los que el tabernáculo, con los que el tabernáculo contaba, y pues ya al ratito, terminando esta escritura, vamos a poner un video que lo explica mejor. Los que están en YouTube pueden ver el video que también está aquí en el manual de Ben Sígueme, o sea, no lo estamos sacando debajo de la manga, sino la misma lección nos lo pone aquí para que lo veamos, entonces lo vamos a utilizar, donde explica bien de qué se trataba y cómo estaba conformado. Entonces, solo algunas escrituras para poder, eh, ¿cuál sería la palabra? Sostener el video y nuestras palabras. En Éxodo 40, 20, 21, una de los componentes decía: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima puso el propiciatorio sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de separación, y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Y aquí está hablando de escrituras de los capítulos que no leímos antes. Ajá. Entonces, aquí en la tablita dice que eso podría representar la presencia de Dios, sus convenios y sus mandamientos. Perfecto. A mí me gustan muchos los versículos 26 y 27. Dentro del mismo tabernáculo dice, puso también en Éxodo 40, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, este incienso aromático que subía hacia el techo, por decirlo así, que subía, representa, en ese tiempo representaba las oraciones que el pueblo hacía, que se elevaban al Señor también. Sí, y habla también un poco acerca del candelabro, del altar del holocausto y de la fuente, que es una de las partes muy importantes de este tabernáculo. Entonces, voy a poner el video que explica un poquito cada una de las partes del tabernáculo, y después podemos regresar y comentar. Entonces, para todos los que nos están viendo en YouTube, aquí está el video, y para los que no, pues pueden escuchar el audio por lo menos en las plataformas de audio. Listo. A lo largo de la historia, el Señor le ha mandado a su pueblo edificar templos. Un templo es un lugar donde se llevan a cabo ceremonias y ordenanzas sagradas. Es un lugar donde el Señor se ha revelado a sí mismo y donde se dan instrucciones para ayudar a los hijos e hijas de Dios a alcanzar la vida eterna. Es literalmente la casa del Señor. En la época de Jesucristo, el templo de Herodes en Jerusalén era el centro de la vida religiosa y de instrucción para los judíos. 1000 años antes del Salvador, el templo de Salomón era la estructura más preciada de la más grandiosa de las eras de Israel. Pero hasta el mismo templo de Salomón fue hecho siguiendo el modelo de otro. Si nos remontamos a los tiempos de Moisés, veremos un tipo de templo portátil usado por los hijos de Israel en el desierto. El tabernáculo. Al igual que los templos que lo siguieron, el tabernáculo era el lugar donde los hijos de Israel aprendían del camino que lleva a la vida eterna. Hagamos una gira por el tabernáculo y veamos qué es lo que aprendemos. Este portal en el muro del este es la única entrada que nos lleva al atrio exterior, el cual simboliza el mundo celestial en el cual vivimos. En el atrio, frente a la tienda del tabernáculo, se encuentra el altar del holocausto y la fuente. En el altar del holocausto se quemaban las ofrendas hechas al Señor, como símbolo del Salvador y su gran y postrer sacrificio expiatorio. Ante el altar, un fiel israelita presentaba una ofrenda y simbólicamente abandonaba sus pecados para seguir al Salvador. Mediante su obediencia, se preparaba para el Santo Espíritu,
simbolizado por las llamas del altar. La fuente está hecha de bronce y contiene agua. A los sacerdotes que oficiaban en los sacrificios se les requería lavarse en ella antes de entrar en la tienda del tabernáculo. La fuente representa la necesidad de lavar y purificar el alma del pecado. Aunque tenía otros usos en la antigüedad, esta nos recuerda las pilas bautismales de los templos de la actualidad. La tienda del tabernáculo está dividida en dos ambientes. En el primero de ellos, llamado el lugar santo, está el candelero, el altar del incienso y la mesa de la proposición. El lugar santo es simbólico del mundo terrestre y le enseñaba a Israel cómo estar en el mundo sin ser del mundo. El candelero iluminaba el lugar santo y se le mantenía constantemente encendido. Este simboliza al Espíritu Santo y resalta la necesidad en esta vida de seguir la luz del Espíritu. En la mesa de la proposición, a lo largo de la semana se conservaban 12 hogazas de pan sin levadura. La tradición judía indica que junto al pan, sobre la mesa, había también copas con vino. El pan y el vino en esa mesa nos recuerdan el pan y el agua de la Santa Cena, que representan el sacrificio del Salvador por nosotros, así como la necesidad de ser nutridos espiritualmente por Él. El altar del incienso se encuentra frente a la entrada al lugar santísimo. Todas las mañanas y todas las noches, el sumo sacerdote quemaba incienso aquí. El incienso es un símbolo de la oración. Así como el humo se elevaba desde el altar frente al velo todas las mañanas y todas las noches, también se esperaba que Israel elevara sus oraciones al Señor regularmente. La ubicación del altar enfrente del lugar santísimo demuestra la importancia de la oración en la preparación para entrar en la presencia del Señor. La cortina de lino separaba el lugar santo del lugar santísimo. La cortina era de color púrpura, azul y carmesí, y tenía bordada unas figuras llamadas querubines o ángeles de Dios. Ahora entramos en el lugar santísimo. El lugar santísimo representa nuestra meta suprema de vivir en la presencia misma del Señor, en el mundo celestial. El sumo sacerdote entraba aquí una vez al año, en el día de la expiación. El arca del convenio se encuentra en el centro del cuarto y es el objeto más sagrado del tabernáculo. Dentro del arca se guardan otros objetos sagrados, tales como las tablas de piedra de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Servía de recordatorio a Israel de que el regreso a la presencia de Dios dependía de su obediencia a sus leyes. A la tapa se le llama el propiciatorio y está hecha de oro puro, y como diseño tiene 2 querubines. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esparcía sangre del sacrificio en el propiciatorio como parte de la ceremonia, simbolizando que mediante la sangre del Cordero, Israel obtendría misericordia y tendría la oportunidad de vivir de nuevo en la presencia de Dios. El tabernáculo y su mobiliario mostraban a Israel el camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. Aun cuando el tabernáculo pueda parecer un tanto extraño en la actualidad, lo que aprendemos de él es de gran valor. El atrio exterior representa ir al Salvador desde el mundo. El lugar santo representa seguir la guía del Espíritu en este mundo caído. El lugar santísimo y el arca del convenio nos recuerdan que mediante la obediencia a los convenios del Señor podemos regresar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Bueno, nada más que agregar.
Y Está todo sí, explicado. me gusta porque lo que yo decía en Éxodo 40 del incienso, sí era lo que yo decía. Ah, es broma. De que el incienso que ascendía representa las oraciones que el Señor espera que asciendan de parte de nosotros cada día, ¿verdad? Sí, entonces a mí lo que me gusta es que las ordenanzas que como iban paso a paso de afuera para adentro, que representan salir, o mejor dicho, dejar el mundo para llegar al lugar santo y que solo una Al lugar persona podía santísimo. llegar al lugar santísimo en ese tiempo, pero que ahora nosotros podemos ir al templo y podemos llegar al lugar santísimo solo yendo. Las ordenanzas que realizamos en los templos actualmente son exactamente las mismas que se realizaban ahí y algunas otras, o sea, estas más otras, no son diferentes de estas, pues. Entonces, muchas pues personas detractores de la iglesia dicen que las ordenanzas José Smith se las inventó por alguna razón en conocimientos de otros lados que él traía, pero pues aquí podemos ver, por ejemplo, la ordenanza de los lavamientos que ya se hacía desde entonces y que el Señor la estableció y la puso en ese tiempo para como simbolismo, decíamos, pues de limpiarnos del pecado y de todas las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, como dije, nada más que agregar y ya estaba agregando algo. Entonces, solo quiero decir que, pues, nosotros ahora, gracias a la expansión y al crecimiento de la iglesia, tenemos templos en muchos lugares. Este tabernáculo era móvil porque pues el pueblo de Israel tenía que estarse moviendo. Entonces, y no cualquiera podía cargar las partes, también hasta eso están las instrucciones por ahí que solo ciertas personas podían cargar ciertas partes. Entonces, ellos lo armaban y lo desarmaban dependiendo a dónde llegaban. Pero nosotros ahora tenemos los templos dependiendo de donde vivamos, unos más cerca que otros, pero que tenemos la oportunidad de poder santificarnos, que es al final el objetivo que el Señor tiene con todos nosotros, a medida que pues vamos al tabernáculo o al templo y participamos de todas esas ordenanzas y como dije al principio, que son los convenios los que nos santifican a medida que nosotros nos esforzamos por poder cumplirlos. Entonces, que podamos hacer lo posible o lo que está de nuestra parte, primero por poder ir y hacer esos convenios y segundo, los que ya los hicimos, poder mantenerlos lo más cerca posible a lo que el Señor espera de nosotros. Perfecto. Sí, yo tal vez solo quisiera respaldar lo que decís y que es real. Las personas que no son miembros de la iglesia no tienen nada que estar suponiendo o imaginarse así como loco de los templos de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la información está. La iglesia no tiene nada oculto. Ujú. Incluso hay en las escrituras ahorita, en estos capítulos de Éxodo están la ropa ceremonial descrita que se usa en el templo. O sea, yo siempre he dicho que la iglesia no es secreto. Para nosotros, los miembros de la iglesia, la ropa, las ordenanzas y los convenios son extremadamente sagrados, sí, y requieren de mucho respeto, sí, y por eso no andamos diciéndolo o publicando o haciendo como cosas así lo, Demostraciones. demostrándolo, exacto, o sea, es exageradamente sagrado para nosotros y qué bueno que lo sintamos así, porque lo es, para el Señor lo es su casa. Entonces, cualquier persona que quiera saber lo que hacemos en el templo, basta con que lea Éxodo del 35 al 40, ahí va a ver cómo es el templo por dentro, qué ordenanzas se hacen por dentro, la ropa que se usa por dentro, hasta la insignia, la lámina que dice en Éxodo 39, santidad a Jehová, la lámina que iba a estar afuera del Ujú. tabernáculo, es la misma lámina que los templos actuales tienen, solo que en lugar de decir Jehová, tiene santidad al Señor y abajo la aclaración de la casa del Señor, porque el propósito de este tabernáculo era ese, era ser la casa del Señor, el lugar en el que el Señor pudiera hablarle a su profeta, eh, el- como aquí en la tierra, pues entonces, em, eso era lo único que quería Bien, resaltar. entonces pasándonos al siguiente punto, nos explica pues lo que ya sabemos, los israelitas fueron muy inconstantes y llevaban más o menos un año de que habían salido de Egipto cuando el Señor le dio la instrucción de hacer el tabernáculo. Entonces, me imagino a ellos, pues Moisés
enojado, quebrando las tablas que tenía el sacerdocio de Melquisedec. Y la gente probablemente asombrada, me imagino que Moisés los reprendió y los reprendió duro, probablemente, bueno, seguramente. Sí. Entonces, cuando eso pasó, después de eso fue que el Señor le dio la instrucción de construir el tabernáculo. Entonces, la siguiente parte de la lección nos invita a estudiar un poco de cómo reaccionó esta gente cuando les dieron las instrucciones y de cómo podemos nosotros entonces asimilarnos a ellos en la forma en que nosotros recibimos instrucciones del Señor y de qué manera damos nuestras ofrendas de cualquier tipo con un corazón dispuesto o a la fuerza o cómo. Entonces en Éxodo 36, en los versículos del 1 al 4, explica bien cómo la gente recibió este mandamiento de construir el tabernáculo y también podemos analizar un poco de cómo nosotros podríamos eh, recibir también cuando el Señor nos manda a hacer ciertas cosas y de cómo entregar nuestras ofrendas al Señor. Entonces, no sé si querés leerlo o querés que yo lo lea. Y Eh, co- aclaración, pues nos estamos saltando un montón de versículos y capítulos en algún momento y por eso la invitación que lean en su casa, así que para que lean los capítulos y todo lo que la asignación requería, pero si nosotros leemos todo aquí, pues nos vamos mañana, ¿verdad? Entonces, ahora mm, sí, lo que ibas a decir. sí, yo solo iba a decir de que em, el Señor le explicó a Moisés lo que iba a necesitar. Entonces, no iba a pedir cualquier madera. El Ujú. Señor no pidió cualquier madera y tampoco pidió cosas como, Lo que eh, les sobraba. ajá, el Señor fue claro y les dijo, vamos a hacer mi casa, mi tabernáculo y necesito oro, necesito plata, necesito linos finos, necesito madera fina. Y o sea, no fue tampoco cosa fácil lo que el Señor les pidió y por eso yo quería aclararlo antes de que veamos la reacción del pueblo, porque no fue que les dijo, ¿saben qué? Denme 100 quetzales, $100, 100 pesos o no sé, la moneda que usan en sus países, denme 100. No, les dijo, denme Mucho. y casi todo, ¿eh? Denme y casi todo de lo que tienen. Así viéndolo más o menos a nuestros tiempos, pues. Entonces, en eso que acabas de decir, yo pienso, la gente tenía deseos de adorar, porque cuando fueron a Aarón para que les hiciera un ídolo y él les dice, bueno, denme todo su oro, pues, y vamos a fundirlo y hacer un becerro, la gente estuvo dispuesta. Entonces, eso me muestra a mí un poco de la disposición de la gente de adorar, de dar de sí, pues, lo que podían. Entonces, Ajá, el único problema es que se lo estaban dando para las razones equivocadas, pero tenían la disposición de poder dar con el fin de adorar. Es lo que yo puedo percibir de la gente ahí. sí. Éxodo 35:5 antes de que te pases al 36. Dale. Moisés les dice, después de Moisés recibir las instrucciones del Señor de lo que iba a necesitar, Moisés les dice, tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y después dice oro, plata, bronce, azul, púrpura, y empieza a decir lo que te decía, los linos finos y todo eso. Pero Moisés les dijo, ok, sean generosos. Ok. ¿Te pasas o me paso al 36? Dale, dale. Que versículos 1 al 4 de Éxodo 36. Aquí está Moisés hablando con gente y explicándole algunas de las instrucciones que el Señor había dado también. Dice, hicieron pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Entonces, el punto de esta parte de la lección es decir que podemos pensar en ofrendas como una cosa física que doy, oro, lino, comida, dinero, plata o bronce, qué sé yo, cualquier Tiempo, talentos, tiempo. habilidades. Para eso iba. Ah, Entonces, aquí en estos versículos, el Señor está hablando de otras ofrendas que se pueden dar, como por ejemplo sabiduría e inteligencia para hacer la obra.
tiempo para ir a, como dice en el versículo 2, tiempo para que la gente vaya a la obra para trabajar en ella. O sea, él no, en el capítulo 35 estaba diciendo, quiero esto, esto, esto y esto, pero de nada le servía a él tener una montaña de oro, linos finos, maderas finas y todo, si nadie lo podía poner a trabajar. Entonces, nosotros como personas y miembros en la iglesia también tenemos muchos dones. Yo he escuchado gente que dice, es que yo no puedo ayudar porque no tengo dinero. Mentira. Tenemos talentos, habilidades, tiempo, ideas, cosas que son beneficiosas para la obra del Señor. Y a medida que nosotros damos de ese tiempo, de esos talentos que tenemos, al final estamos dando esas ofrendas al Señor también. Y muchas veces esas ofrendas demuestran un poquito más de la disposición que yo tengo de obedecer y de adorar al Señor que cuando me desprendo de algo que me sobra. Decías vos, si yo tengo mucho dinero y me piden $10, ahí está. No, o sea, como la ofrenda de la viuda en el Nuevo Testamento, decía el Señor que ella dio más que los que daban mucho porque ella no dio lo que le sobraba, sino dio todo lo que tenía. Entonces, cuando nosotros damos de todo lo que tenemos, esas ofrendas a la vista del Señor, pues son válidas y son aceptadas independientemente del tamaño, y lo voy a poner entre comillas, del tamaño de la ofrenda. A veces una hora de mi tiempo puede ser más valiosa que $1 o que 10 quetzales o pesos, lo que sea. Entonces deberíamos estar dispuestos a poder ofrendar también todas esas cosas que tenemos, que al final de cuentas son dones que también el Señor nos ha dado. La foto que yo dejé de fondo es como una representación de los hijos de Israel entregando estas ofrendas para el tabernáculo con un corazón generoso. Entonces, em, poniéndolo en nuestros días, y le diste al clavo por completo, poniéndolo en nuestros días, aunque para construir los templos a nosotros ya no se nos pide que vayamos y estemos ahí Que donemos físicamente. nuestro tiempo. Ajá. Sabemos de que en efecto nuestras ofrendas y diezmos en gran parte también van a eso, a la edificación de templos. Pero lo que decías es lo que me gustó más. A veces nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestros tiempos son ofrendas también muy significativas para el Señor. Y Él las aprecia un montón. Entonces, solo quisiéramos invitarles a todos los que nos ven y nos escuchan que por favor eh, esfuércense por darle de ustedes, de sus talentos y de sus habilidades al Señor. A veces somos muy buenos para cantar, por ejemplo, y hay una actividad social en la iglesia y no cantamos. O a veces somos muy buenos para hacer dinámicas o no sé, para cualquier cosa y no lo hacemos, ¿no? Entonces, pensemos un poquito en cómo podemos darle al Señor nuestras ofrendas, no de dinero ni de bienes, sino de habilidades y talentos, y hagámoslo. Creo que nuestra, los que son buenos para hablar, dar clases, el que les asignen clases o discursos, de alguna manera están dando una ofrenda al Señor de esa forma también. Sí, y si nos vamos a un caso muy extremo que no debería pasar, pero pasa. En una oportunidad yo era líder misional en un barrio. Había una muchachita que canta todavía. Es muy buena, la verdad, canta muy bonito y todo. Y a ella le pagan por cantar en eventos y cosas así. Entonces, como es muy buena, un día íbamos a tener un bautismo y pues le dije, oye, vamos a tener un bautismo, ¿será que puedes hacer un número musical durante el bautismo? Y no lo hizo. Entonces, cuando le pregunté por qué después, dijo que porque le daba pena. Entonces yo estaba como, bueno, estás cantando afuera para ganar dinero, para entretener a un público, y me dices que ahora te da vergüenza cantar aquí en la iglesia una canción de la primaria o algo así, no tiene sentido. Entonces, creo que es todavía peor cuando tenemos una habilidad y la ponemos a la disposición de todos, menos para el Señor. Entonces, ahí, como dije, ya es un caso muy extremo y ojalá que no caigamos en eso, pues que así como dono mi tiempo y mis habilidades para otras cosas, si necesito hacerlo para la obra del Señor, que también así pueda darlo de manera
cuál sería desinteresada y con un corazón dispuesto y una mente dispuesta, o sea, darle al Señor, como Él mismo siempre lo ha pedido, darle al Señor lo mejor que tengo. Entonces, si al mundo le di 1 hora de mi tiempo, darle al Señor 2, por ejemplo. Eh, Solo es algo que se me ocurrió ahorita. O Entonces, dársela gratis o dársela gratis a quien. al Señor también. Pues siempre para el Señor va a ser gratis porque no nos van a pagar, pero las bendiciones van a llegar cuando las necesitemos. Entonces, solo era algo que pensé ahorita. Está bien. Entonces, creo que con respecto a esto, por ahí estamos ya bien y la invitación ya está hecha a las personas que sin pena le entreguen al Señor talentos, tiempo y habilidades, que al Señor le agrada eso. Y bueno, pues pasan los días, pasa el tiempo dentro de lo que estaba pasando con Moisés y el templo ya estaba en funciones, por decirlo así. Y en Levítico 1, de hecho, me llama mucho la atención el primer versículo porque ya el templo ya estaba en funciones y dice, y Levíticos 1, versículo 1, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, Ujú. diciendo, y bueno, vamos a leer un poquito de lo que estaba diciendo, pero solo para decir por qué me gustó, es porque eso es los templos para los miembros de la iglesia, el lugar en el que el Señor habla no solo con el profeta, sino con nosotros. Yo en lo personal creo firmemente que los templos son la casa del Señor, que el Señor mora y no me costaría nada aceptar y creer o defender incluso que el Señor personalmente more en algún templo en el mundo en diferentes momentos. Y no me costaría nada aceptarlo, creerlo ni defenderlo, porque siento que es así. Estos templos aquí en la tierra son para eso, para que Él more literalmente y pueda hablar con el profeta o pues a nosotros Por para, medio de su espíritu. para aclarar exacto el Señor. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero el Señor tiene sus medios como el Espíritu para hablar con nosotros, para iluminar nuestra mente. Y sí, si alguien tiene alguna experiencia es súper especial en el templo, no se la voy a criticar ni poner en tela de juicio, se la voy a respetar y es probable que se la voy a creer porque te digo, para mí el templo es eso, ¿verdad? Sí, y yo decía al principio que el Señor siempre trata de facilitar a nosotros, a las personas, la santificación. Parte de eso son los convenios y todo eso. Él ya estaba mandando una ley mayor y como dijo, no, esto no están listos, se quebró, mandó entonces una ley carnal, decía, una ley menor, una ley más fácil para que la gente se pudiera preparar a fin de un día poder llegar a tener las leyes mayores. Entonces, me gusta que Moisés ya tenía como 80 años, si no estoy mal, cuando recibió los mandamientos, los 10 mandamientos, las tablas. Entonces, por ahí, por ese tiempo, fue cuando Moisés eh, iba para arriba, te recuerdas, con él y Aarón, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Esta gente se va a pasar el límite que pusimos, se van a subir al monte Sinaí y los voy a destruir. Entonces Ujú. necesito, bueno, primero iba solo Moisés, y ahí va, dice Moisés, para arriba a saber qué tan alto, bueno, era el monte Sinaí y él ya estaba viejito y probablemente estaba luchando por subir. Cuando le dice el Señor, mira, esta gente ya se está alocando mucho, se va a pasar el límite y los voy a destruir, entonces ve y por favor diles que se aplaquen, ¿verdad? Que se tranquilicen. Y Moisés le dice, no, no te preocupes, ya les explicamos. Y Jehová le dice, no, ve y diles. Entonces el pobre Moisés baja otra vez, no sé cuánta distancia tuvo que caminar y les dice, oigan ustedes, apláquense porque pues si se pasan el límite que ya pusimos, el Señor los va a destruir. Entonces le dice el Señor, bueno, sube Ahí otra fue vez y cuando ahora sube con tráete a Aarón, Aarón. ¿no? Ajá, Ahí tráete a está. Aarón. Y yo me imagino que era para, pues, si dice, bueno, si estos se alocan otra vez, entonces mando a Aarón que está más joven. Es probable. Son mis locas imaginaciones de las que siempre hablamos, ¿verdad? Y entonces Ujú. así a Moisés ya no tenía que volver a bajar. Ya no pasó nada de eso. Aarón se quedó en cierto punto y Moisés terminó de subir. No que esté Pero, registrado, exacto. Pero, pero este, ahora Moisés ya estaba más viejito y pues estar subiendo y bajando del monte Sinaí, quiera que no, siento que representaba un esfuerzo muy grande para él. y sí, Entonces, pero el Señor necesitaba seguirle dando instrucciones. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darles a esta gente un tabernáculo en el que ellos se pueden santificar
pero en el que yo también puedo hablar con Moisés sin que a él le esté costando subir y bajar a cada rato. Entonces, lo que decía, el Señor siempre trata de ponernos las cosas lo más fácil posible. Y Moisés en este caso es un ejemplo de ellos, como decía vos, versículo 1 de Levítico 1, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. O sea, ya Moisés ya no tuvo que subir, ya estaba aquí más fácil. Y le empieza a explicar entonces cómo deberían ser las ofrendas ahí sobre el tabernáculo. Y no sé si queremos leer todo. Aquí hay una parte que me parece muy interesante. Todo Creo lo que los que primeros versículos son atinados. del 1 al 9. Sí, si querés lees 4 y yo 3 o, no, 4 y yo 5 o vos 5 y yo 4. Va, entonces aquí en esta parte del manual dice que a nosotros es muy probable que muchas partes del libro de Levítico nos parezcan un poco extraños. La forma en que se sacrificaban a los animales, los ritos y todo eso, son cosas que en ese tiempo pues ya no suceden de esa manera y parece que hay cosas que serían como, puchica, ¿cómo hacían eso? O yo no estaría muy dispuesto a hacerlo de esa manera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que era otro tiempo y voy a explicar un poquito después de por qué y de qué manera era que pasaban o por qué pasaban así. Entonces, voy a leer 4 versículos. Levítico 1. El 1 ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Del 1 al 4 dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino. Ahí estaba una primera instrucción específica, ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto de su voluntad, la ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Y ahí viene el término expiación. Creo que es la primera vez que se menciona el término expiación en la Biblia. No estoy seguro. No Me estoy seguro parece. tampoco. Entonces, ok, te toca entonces. El versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la entrada del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. El fuego en el altar representaba al Espíritu Santo. Me recordé ahorita también. Y versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y él lavará con agua los intestinos y las patas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ujú. Entonces, ¿qué podemos como aprender de esto? En primera, todo es simbólico, todo era simbología y haciendo referencia a aquel sacrificio que iba a venir algunos años después y que iba a limpiar a todo el género humano, el sacrificio de Jesucristo. Por eso, uno de los requisitos específicos era de que fuera un macho, por ejemplo, el animalito vacuno u ovino. Entonces, em, yo siempre aprendí de que en el antiguo Israel, este animalito que se iba a sacrificar se le ponía la mano sobre la cabeza a la hora de sacrificarlo o degollarlo, porque representaba a la persona que estaba dando el sacrificio, como expiación. O sea, que este animalito representaba la expiación para limpiar de pecados a la persona que estaba poniendo la mano sobre él. Entonces, tengo que aclararlo porque estaba hablándolo mal, diciéndolo mal. Entonces, este animalito representaba eh, el sacrificio
que iba a limpiar a la persona que le estaba ofreciendo. Entonces, Y la eh, persona representaba al resto del pueblo. exacto. Ahora, estos sacrificios también, si leemos la asignación, el Señor le manda al pueblo a hacer una vez al Una vez al año año. un sacrificio para limpiar a todo el pueblo, para reconciliar a todo el pueblo de Israel con Jehová. Ujú. ¿Sí? Y ese se Entonces, llamaba el día de la expiación. exacto. Ok. Entonces, tal vez yo para darte el tiempo solo hacer la similitud, ¿verdad? De que todos los sacrificios de sangre se hicieron hasta antes del sacrificio de Jesucristo. Era la ley, sacrificar animalitos para que por medio de ellos nuestros pecados pudieran ser perdonados o limpios. Y estos sacrificios siempre fueron una simbología del sacrificio perfecto de Jesucristo, que iba a limpiar a todas las personas. Entonces, por eso no se podía sacrificar animales femeninos, por ejemplo, Ujú. porque representaban a Jesucristo. Bien. Y entonces, en el lugar santo y santísimo, en el santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote y en el santo podía haber más gente, pero afuera donde se empezaba a hacer todo esto, porque pues una parte se hacía afuera, luego Tu, entraban y hacían otra cosa. Ah, tu imagen, ahí está como ahí el está. del otro lado, ajá, Ok. donde está saliendo el humo. eh, Entonces, podemos ver que son varias personas las que están participando. Entonces, eh, dice que cuando ellos empezaban a hacer el sacrificio y todo, la gente que estaba participando de alguna manera quería mancharse de la sangre, quería que sus vestidos se mancharan con la sangre del animal que estuvieran sacrificando. En estos tiempos, si a mí me toca matar un animal, lo que menos quiero es mancharme, ¿verdad? Quiero, pues, cuidarme de que no pase. Pero ellos querían mancharse porque al tener sus vestidos manchados con la sangre del cordero, para ellos era un simbolismo de cómo la sangre del Señor Jesucristo iba a redimirlos, o bueno, en este caso, la parte de la reconciliación del Señor del con pueblo, Israel, del pueblo ajá. con Israel. Entonces, la gente buscaba que la sangre le salpicara. Y ahí en el capítulo 16 de Levítico se explica un poco más de cómo funcionaba o de cómo iba a ser el día de la expiación, que era un día al año, y de cómo la persona que lo estaba haciendo tenía que esparcir la sangre, salpicarla por aquí, salpicarla por allá, o sea que las cosas que estaban pasando, la sangre cubriera esto, que tocara esto, porque como decís vos, era una representación. Entonces, de la misma manera, ahora la sangre de Cristo eh, nos limpia y nos reconcilia con Dios. Alguien decía hace unas semanas en una clase, es que el pecado no nos aleja de Dios, nosotros somos los que nos alejamos, pero sí, el pecado sí nos aleja del Señor, nos aleja de la presencia de Dios. Y para poder reconciliarnos o poder acercarnos, aprendíamos la semana pasada y esta semana, necesitamos por obligación de la expiación de Jesucristo. La expiación de Jesucristo nos va a limpiar, nos va a ayudar, nos va a consolar, liberar, traer de vuelta, acercar y en una visión más expandida nos va a llevar de vuelta a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sin ella, nada de todo esto sería posible. Todo el Evangelio de Jesucristo se centra en la expiación y de ahí todo lo demás es dependencia de ella, como decía yo al principio. Entonces, solo está para que nosotros la aprovechemos. Ya no necesitamos matar animales, decías vos, los sacrificios se acabaron con Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo murió, dice que el manto, ¿cuál era la palabra? Manto, El manto, el velo. el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Herodes, se rasgó en simbolismo de la apertura que el Señor con su muerte y su resurrección nos iba a dar a todos, la apertura al lugar santísimo. Ya no solo un sumo sacerdote o la persona encargada, sino que ahora se rompió el velo como simbolismo de que ahora todos podríamos entrar a ese lugar santísimo a medida que seamos obedientes y utilicemos la expiación de Jesucristo en nuestra vida. Sí. Y también Levítico 16:30, ¿verdad?
indica la necesidad, como bien lo decías, de que se realizara esta ceremonia de manera anual y de que en ese día se haría la expiación por, según la escritura, por vosotros para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces me gusta porque de ese modo la presencia de Dios podía permanecer entre el pueblo porque eran limpios gracias a la sangre expiatoria de este animalito, por decirlo así. Entonces, Me gusta eh, el versículo 31 también. sí, ¿lo querés leer? Dice Éxodo 16, 31, día 16, así, ¿verdad? 16, Ujú. día de reposo es para vosotros, hablando del día de la expiación. Y dice, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos arrepentimos, uno de los de las cosas que deberían de suceder en ese proceso es sentir la tristeza según Dios, dicen las escrituras, sentir la aflicción o sentir la zozobra que nos conduce al arrepentimiento, dice el libro de Mormón. Entonces no podemos decir, me estoy arrepintiendo y estar todo feliz, ¿verdad? Claro que es una cosa de celebrar y de disfrutar cuando nos estamos arrepintiendo, pero no puedo decir o ir feliz de que hice algo o estoy bien feliz porque cometí ese pecado y ahora me puedo arrepentir. No debería, no es esa la actitud. Debo afligir mi alma, debo sentir zozobra, debo sentir la tristeza que es según Dios. O sea, la aflicción del alma de haber hecho algo que no tuve, que no tenía que haber hecho, y entonces ahora vengo con la cabeza agachada ante el Señor a pedirle perdón por mis pecados o por esta cosa que acabo de hacer, con el alma afligida. Y cuando dice ese estatuto perpetuo, significa que así fue, que así es y que así va a seguir Así va a siendo, ser. para poder pasar por este proceso de la reconciliación con Dios. Deberíamos sentir esa aflicción de vuestras almas. Sí. Y aclarar lo que decías, que actualmente con el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre y su resurrección, hasta ahí quedaron los sacrificios de sangre de animales. Y hay una escritura que dice que el Señor ya no nos pide más derramamiento de sangre, sino que ahora nos pide un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ese es el sacrificio que el Señor ahora pide de nosotros. Un corazón quebrantado, como decías, un corazón dolido por los errores que ha cometido, dolido por el pecado, y un corazón y un espíritu contrito, o sea, un espíritu humilde, deseoso de mejorar y de cambiar. Entonces, eso es lo que la expiación de Jesucristo nos permite, que podamos ser perdonados, purificados y, me la voy a inventar yo, mejorados, Mejorados. porque a medida que hacemos uso de la expiación y de corazón, Un y, Joel 2.0. un sí, Joel versión 2.0. a medida que hacemos uso, sí, en efecto, o sea, trato poco a poco de ir mejorando y entonces, como decís, ya se convierte en un Joel 2.0, un Joel mejor, un Sí, Joel con, con errores, un Joel con defectos y con pecados de seguro, pero un Joel mejor. sí. Eso lo permite la expiación de Jesucristo. Bien, entonces, ya casi para terminar, me gustaría leer un versículo en Levítico 19, que era parte de la asignación también, Levítico 19, versículo 2, y luego de eso, también para que este episodio sea compartible, vamos a poner otro video de por qué los santos de los últimos días construyen templos. Y después del video vamos a regresar y compartir nuestro testimonio probablemente y terminar. Entonces, Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esa es la invitación del Señor para todos nosotros, que nos hagamos santos. Y en Nefi, en segunda Nefi, no me recuerdo ahorita el capítulo, dice que pues el hombre natural es enemigo de Dios, y la forma en que dejamos de ser hombres naturales es hacernos santos por la expiación de Cristo el Señor, dice ese versículo. Si no estoy mal, pues Mosía 3:19. Creo que era Mosía 3:19, ya no me recuerdo. Ay, Pero te la debo, pero debe ser Mosía. creo que es Mosía 3:19 donde dice eso, que el hombre natural es enemigo de Dios. Sí,
y lo ha sido desde la fundación del mundo y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se haga santo por medio de la expiación de Cristo el Señor. Entonces, no podemos llegar a ser santos como Él es si no lo hacemos por medio de la expiación de Él. Entonces, quería mencionar ese versículo del capítulo 19 también. No sé si tienes algún pensamiento de eso. ¿No? Estoy bien. Bueno, Mosía 3:19 era sí, el versículo. ok, entonces para que vayan y lo lean completo, porque no lo dije completo. Entonces, vamos a ver este video y para los que no están en YouTube, para los que solo están escuchando, pueden escucharlo también de por qué los santos de los últimos días construimos templos y regresamos en unos minutos. Aunque ya lo estaba poniendo y no le he dado compartir. Entonces, ahora sí, lo voy a poner. Cuando voy al templo, pienso en Jesucristo, en sus enseñanzas y su evangelio. Me ayuda a aprender más acerca de cómo quiere que sea yo, cómo era Él y las enseñanzas que nos dio. Hay personas que no entienden el concepto del templo. Este ocupa un lugar muy especial en la vida mormona. Tenemos centros de reuniones, vamos cada domingo, pero el templo es diferente. Aquí no tenemos reuniones dominicales ni nada por el estilo. Los domingos está cerrado. El templo es un lugar muy especial donde efectuamos ordenanzas por nosotros. El templo es un lugar donde los miembros de nuestra iglesia adoran a Dios. Oramos en el templo y hacemos convenios con Dios. Prometemos vivir los mandamientos con un compromiso renovado. También es un lugar donde efectuamos ordenanzas como los bautismos por nuestros antepasados, que no la recibieron en vida. Hemos venido al templo a casarnos por el poder y la autoridad del sacerdocio. Las bendiciones que recibimos en los templos no se hallan en ninguna otra parte del mundo. No es un matrimonio tan solo por esta vida, sino por la eternidad. Sabemos que los templos eran importantes en el antiguo Israel y en la época de Cristo, Él mismo fue al templo a predicar y enseñar. Deseaba que los templos fueran el centro de la comunidad religiosa. Durante los primeros días de la iglesia, los templos se edificaron antes que los centros de reuniones. Fue parte de la restauración que Dios ha dado a sus hijos a lo largo del tiempo. Considero que, en cierta forma, la experiencia mormona del templo ha restaurado el significado de la palabra templo. El templo era la casa de Dios. Tenía un toque divino y humano. En la Biblia, la idea de un templo es de un lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Pablo habla en 1 Corintios 15 de aquellos que se bautizan por los muertos y da por sentado que había gente que lo hacía y no se quejaba. Con los mormones tenemos nuevamente esa práctica y es algo bello. Yo mismo podría verme participando en eso. El extender las bendiciones que he recibido a través de Jesucristo es generoso, es bello. Nunca he ido al templo sin haber salido inspirado, alentado y más centrado. En los templos uno halla un alivio ante las presiones, la actividad y el ajetreo del diario vivir. Y dedicamos un tiempo para meditar, reflexionar, ser instruidos y servir. Disfruto mucho de las bendiciones que he recibido en el templo. Me encanta ir para derramar mi corazón a mi Padre Celestial. El templo ha hecho que sea una mejor persona y deseo tener un templo cerca,
porque sabemos que las actividades que se llevan a cabo allí mejoran nuestra vida. La gente de Corea, Tailandia y del sudeste asiático vienen al templo de Hong Kong y reciben las bendiciones del Señor. Somos muy bendecidos por tener un templo en Hong Kong. Somos de India. Esta es mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanas. Estoy muy animada por estar en este templo, el templo de Hong Kong. Es una gran bendición poder estar aquí. Es una bendición poder ir al templo de Hong Kong. Sentimos como si Dios mismo nos hubiera invitado. Estamos muy contentos. Mi familia, muchas bendiciones. Muy feliz. Dios nos ama y puedo sentir su amor en el templo. Puedo entender más las bendiciones de una familia eterna. Ciertamente el templo es el cielo en la tierra. Bueno, al final del video decía que en la actualidad habían 140 templos. En ese tiempo, en el tiempo que hicieron ese video, habían 140 templos. Ahora hay como 190 y algo, si no estoy mal, 180 y algo. Y hay, Ahorita creo que hay como 140, pero anunciados. hay como otros 100 y algo anunciados y en construcción y en renovaciones. Entonces, me gustó lo que dijo alguien ahí, una hermana que decía, los templos existieron antes que las capillas, y es porque el Señor sabe la importancia de las ordenanzas que ahí se realizan. Me gustó lo que dijo el sacerdote católico acerca de los bautismos por los muertos. Me gustó que una familia de India estaba compartiendo su testimonio, o sea, gente de diferente cultura, de diferentes raíces, por decirlo así, de diferentes pasados, creencias Tradiciones. y tradiciones, lo que ellos piensan del templo. Y pues yo solo quiero agregar que yo también sé que el templo es la casa del Señor, que los convenios que ahí hacemos son para santificarnos y llevarnos de vuelta a ser semejantes a como Jesucristo es. En este caso, lo que Jehová quería, Jesucristo del Nuevo Testamento, lo que Jehová quería era que la gente fuera más como Él, que fueran santos y que estuvieran preparados para lo que él más adelante les quería dar. Como decías vos, sacarlos de Egipto era una de las cosas que él quería hacer, pero no era el objetivo final. El objetivo final era santificarlos y pasar por todas esas pruebas que estaban pasando en esos momentos. Era parte de la santificación. Y cuando nosotros en estos tiempos pasamos por pruebas, por dificultades, si llegáramos a entender que es parte de nuestra santificación, vamos por un buen camino. Y que esas cosas como donar nuestro tiempo, talentos y habilidades y también recursos, también son parte de nuestra santificación. Y que cuando pudimos haber hecho algo y no lo hicimos, nos dejamos de santificar un poquito ese día o en ese momento. Entonces, que podamos esforzarnos, asistir al templo si podemos o lo más que podamos, dedicar tiempo al Señor y ser agradecidos por todas estas cosas que tenemos que muchos otros no lograron tener. Perfecto. Y ya, yo también unirme, respaldar lo que decís y lo que las personas decían en el video, ¿verdad? De que ciertamente el templo para nosotros los santos de los últimos días es el cielo en la tierra y que es un lugar especial, muy sagrado y para nada secreto, para nada secreto. Entonces, no nos debería de dar pena o miedo hablar del templo con las personas, y la iglesia tiene a nuestra disposición muchos recursos como estos videos para compartirlos con las personas. Entonces, creo que ya es tiempo de que las personas entiendan, las que no son miembros de la iglesia, entiendan el verdadero significado de los templos. Los templos
que tenemos en la iglesia son hechos, como decía el video, de la misma forma que los templos de la antigüedad. Entonces no es algo nuevo que la iglesia inventó y no es algo nuevo que el profeta José Smith sacó de no sabemos ni de dónde, no es nada nuevo. Es la misma estructura de los templos que desde el tiempo de Moisés el Señor le pidió a su pueblo construir. Entonces, ya, solo quisiera compartir esto. Y pues nosotros compartimos este episodio con todos ustedes, esperando que lo compartan ustedes con otras personas, ¿verdad? Bueno, terminamos entonces. Gracias a todos. Compartir preguntas si hay, ya saben, siempre estamos dispuestos. Y nos escuchamos o vemos la próxima semana con el siguiente episodio, que va a ser números del 11 al 14 y del 20 al 24. Nosotros compartimos esto en nombre de Jesucristo. Amén.